Miren lo que hace la pelota en el tiro libre. Es espectacular. La agarró muy bien, la agarró de lleno. Miren esto. En esta cámara no se aprecia tanto. Ahora cuando veamos la cámara de atrás del arco se van a... Mira, esta. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de torneo Maurice reveló, por supuesto, claro que sí, estamos con este torneo. Si bien no estuvimos en todos los partidos, saben que vamos a seguir de cerca siempre a las selecciones sudamericanas y siempre que haya algo que informar vamos a estar acá para traerlo. Y en este caso el partido que traemos para analizar y para reaccionar juntos es la victoria, iba a decir el empate, porque bueno, en realidad en los 90 minutos fue empate, pero como saben en este torneo te podés llevar el plus de tener un punto más si es que ganas los penales. Y en este caso Panamá se terminó quedando con los penales frente a Marruecos, un partido que se le hizo muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. No fue la mejor versión de Panamá. Panamá venía de jugar muy bien frente a Japón y bueno, la primera fecha venía de empatar frente a Costa de Marfil y ganarlo y perderlo por penales. Y bueno, y de esta manera, con este resultado, se termina quedando con el liderazgo del grupo, con el liderato del grupo. Por lo tanto, va a acceder a las semifinales. Ya saben que este torneo es fase de grupo, semifinales y final. Así que muy bien por Panamá, muy bien por la selección panameña, por la marea roja, que como siempre la llevamos acá en el corazón. Y 9-8 ganó por penales, terminó llevándose un partido que se le complicó bastante, que se le hizo cuesta arriba, como bien les dije. Y antes de ir con el resumen, los voy a invitar a que se suscriban, que activen la campanita. Y como no, que vayan a ver el resumen de la selección mayor, porque hace 2 días jugó Panamá frente a Nicaragua y también tenemos el resumen en el canal, que lo estuvimos siguiendo de cerca. Así que ahora sí, vamos a ver juntos el resumen del partido. Vamos a ir salteando algunas jugadas porque yo creo que más que nada hay que hacer hincapié en la tanda de penales. Voy a bajar el relato un poco. Bueno, acá estamos viendo una de las primeras jugadas de peligro, una mala salida de abajo por parte de Marruecos, aprovechó muy bien Panamá y de esa manera termina llegando a estas aproximaciones con disparos, vamos a decir la verdad, porque son así, son disparos de afuera del área. Y acá iba a llegar la primera desatención defensiva. Una mala salida por parte del central de Panamá. Aprovecha muy bien la delantera de Marruecos este error totalmente inocente de parte de la selección panameña y terminaba siendo gol de Uchino. No sé bien cómo se llama, arranca con K el nombre, pero bueno, es Uchino el encargado de marcar el 1-0 en el minuto 11. Y era un baldazo de agua fría, la verdad, este gol, porque ahí lo están viendo, dice Abdal Raihani. Bueno, acá dice K Uchino, para el que quiera saberlo. Pero bueno, en la transmisión dice Abdal no sé cuánto. Así que ahí tienen el gol del jugador marroquí. Una buena, como les dije, una buena presión ejercida por parte de Marruecos, una mala salida de abajo por parte de la defensa de Panamá, que ya les digo que para mí Fariña y Crackwell, a pesar de esta desatención defensiva, me parecieron que hicieron un buen torneo hasta el momento, una buena fase de grupos, tan solo recibieron un gol contra Japón, casi que ni les patearon al arco. Entonces, teniendo en cuenta todas esas cosas, yo creo que Panamá viene haciendo las cosas muy bien en la zona defensiva. También está Jones Córdoba, que es el lateral izquierdo, y Perdomo, que es el lateral derecho, que yo la última vez les había dicho que para mí el lateral derecho es lo que mejor tiene Panamá hoy en día, que es tanto Perdomo como Ceballos Rodríguez y Morán, que es el doble 5 que juega por la parte derecha. Son grandes jugadores, por la banda derecha venían haciendo las cosas muy bien. Y otro de los que me gusta mucho es Aurelien, o Orellén, como quieran decirlo ustedes. Aurelien me parece que es un gran futbolista también y me parece que son jugadores para seguir de cerca y para tener en cuenta de cara al futuro de lo que va a ser la selección panameña, que tiene mucho futuro también en la selección mayor, así que vamos a tener buen nivel. Mira, acá estamos viendo una de las jugadas de peligro que tuvo en el primer tiempo, minuto 24, fue la más clara que generó Panamá, de la mano de tanto Aurelien como también su delantero, que en este caso fue Tejada Herrera. Tejada Herrera es el delantero. Ahí lo están viendo, mira. Una buena aproximación, un excelente pase de Aurelien y después Tejada Herrera es el encargado de errarse este mano a mano, porque podría haber sido gol, podría haber terminado en gol, pero bueno, rebota en el jugador de Marruecos, eso me había olvidado, la verdad. Así que bueno, seguía buscando. Y también el que buscaba era la selección de Marruecos. Miren, esta jugada es tremenda, todavía no entiendo cómo no entró. Tuvo la posibilidad de bajar la pelota y darse media vuelta y definir. Bueno, tuvo cualquier tipo de posibilidad para definir y no lo terminó haciendo Marruecos. Pero bueno, vamos a adelantar un poco porque si no se nos va a hacer muy extenso. Vamos a ir un poco al segundo tiempo, la verdad, porque el primer tiempo, más allá de las jugadas que vimos, bueno, estuvo esta también,
que pasa muy por arriba igual, de todas maneras es una volea que se va muy desviada. Y ya llegando al segundo tiempo, en el segundo tiempo sí noté que pisó más el acelerador Panamá. Fue en busca del resultado, eso me gustó, manejó mucho más la pelota. ¿Y cómo iba a llegar el gol? Bueno, tenía que llegar a lo grande, tenía que llegar un buen bombazo, un buen riflazo de afuera del área. Y se van a dar cuenta, pero se van a dar cuenta que la pelota vivorea. O sea, es tremendo. El golazo, pero el golazo que mete Aurelien para redondear una excelente fase de grupo y un excelente partido, porque hoy jugó muy bien. Pero para redondear todo eso necesitaba esto. Miren lo que hace la pelota en el tiro libre. Es espectacular. La agarró muy bien, la agarró de lleno. Miren esto. En esta cámara no se aprecia tanto. Ahora cuando veamos la cámara de atrás del arco se van... Mira, esta. Miren esto. Miren cómo de la nada vuelve para adentro. O sea, es increíble el efecto que le dio. Acá se va a apreciar más, me parece. De la nada se mete para adentro. Yo entiendo, hay un poco de responsabilidad del arquero, pero el arquero se la esperaba el segundo palo. Se la esperaba bien estirada para arriba. Va, el primer palo en realidad. Se la esperaba bien estirada arriba. Y cuando se tiró ya era tarde y le quedó la mano atrás. O sea, le quedó la pelota atrás y quiso tirar el manotazo, pero ese bombazo es inatajable. Pero bueno, ya yendo a los penales, porque ya en minuto 94 están viendo que más allá de todo hubo alguna jugada de peligro, pero poquito más. Miren este penal es hermoso, es exquisito lo bien que patea el señor Abde Raihani, que Raihani me parece que es el que marcó el gol, si no me estoy equivocando. Ricardo Phillips era el encargado de errarlo para parte de Panamá. Phillips es otro de los que venía jugando muy bien y bueno, este penal una lástima que lo haya errado, pero bueno, es así. A veces cuando jugás bien en los partidos no te deja después ser del todo bueno en los penales. Siempre pasa. Usarna Arouri, el Asri, era el encargado de marcar el 2-0 y quien descontaba era Luis Fields. Van a ver una constante por parte de Miguel Pérez, que es el arquero de Panamá, que siempre, o casi siempre, adivinó el palo, pero no la pudo sacar en la mayoría de esos lugares que adivinó. Tuvo este penal que sacó muy bien, que se lo atajó a Mohamed Radid, que está bien atajado, está muy bien atajado, pero en la mayoría adivinó el palo y no se lo pudo atajar. Eso es algo que, obviamente, corre un poco por la fortuna también, ¿no? José Eduardo Bernal Chong era el encargado de marcar el 2-2 y quien pasaba a meterlo en ventaja a Marruecos era Gasmi. Después iba a llegar Fariña. Fariña es uno de los jugadores que destacamos en el partido. Muy bien pateado este penal. Arriba un ángulo exquisito. Una de las cosas que les había costado contra Costa de Marfil fue la definición por penales. Y en este caso han hecho las cosas muy bien. Fariña ha definido muy bien. Después Sousi era el encargado de poner el 4-3. Y Joseph Edward Jones Córdoba, mira, todo el nombre te digo, todo el nombre y apellido, porque lo tengo acá anotado. Era el encargado de poner el 4-4. Bueno, está Jones Córdoba. El 4-4 y después el 5-4 lo iba a poner Amin El Taibi. Ahí lo están viendo pateando al medio. Acá podría haber hecho un poquito más Miguel Pérez. Yo creo que en los penales podría haber hecho un poquito más y así todo fue fundamental. O sea, nada, al pedo lo que digo, ¿no? Pero es así para mí. Después el encargado de poner el 5-5 era Moisés Manuel Vélez Rodríguez y el que iba a poner el 6-5 era Reda Ergowawi. Ergowawi, bueno, no importa, el nombre es ese. José Matos iba a poner el 6-6, iba a empatar la serie, acá lo están viendo. Muy bien pateado, de vuelta esquinado, lo engañó con el cuerpo al jugador. Después Wasim Lantaki era el encargado de poner el 7-6 por parte de Marruecos, ahí lo están viendo. Un penal mejor pateado que el otro, hay que decirlo. O sea, solo fallaron 3 penales en toda la serie y después fue todo tremendo. Perdomo empataba el partido, lo están viendo con el 7-7, muy bien pateado por parte de Perdomo. Asrour era el encargado de poner el 8-7, el último penal que iba a meter Marruecos, pero bueno, bien. ¿Y quién iba a meter el 8-8? Miguel Ángel Pérez, que fue, o sea, fue un penal, la verdad, flojísimo, pero bueno, el arquero de Marruecos no la pudo sacar. Y después el duelo, ¿quién lo iba a ganar? Lo iba a ganar el señor Ángel Pérez. Miguel Ángel Pérez, el arquero de la selección panameña, atajó un penal muy flojo pateado por parte del arquero de Marruecos. Se nota que no saben patear los penales los dos arqueros o que no están preparados todavía. Es algo que van a tener que practicar, porque en algún momento les va a tocar. ¿Y quién iba a cerrar el partido? El señor Edilson Ronaldo Carrasquilla, así como tenemos al Carrasquilla en la primera de la selección panameña. Bueno, acá tenemos otro Carrasquilla más, que no sé si tendrá algo que ver, si será hermano, primo o algo del Carrasquilla de la mayor. Pero lo importante es que ganó Panamá
bueno, ganar es un decir, obviamente, empató, pero bueno, fue a los penales y termina ganando. Y como les dije, en la fase de grupo queda Panamá en primera posición, con 3 partidos jugados, 2 ganados y 1 empatado. Por una cuestión de que ya lo dijimos, cuando vas a los penales terminás sumando un punto por el empate y el que gana se lleva un punto más por haber ganado los penales. Entonces queda con 7 puntos Panamá, en este caso. No, 7 puntos no, bueno, no importa. En este caso quedaría Panamá con 1 más 3 es 4. Y los 2 puntos de hoy, 6. Bueno, 6 puntos para Panamá. Después lo tenés a Costa de Marfil, que también empató 1, perdió 1 y ganó 1. Lo tenés a Marruecos, que ganó 1 y perdió 2. Y después lo tenés a Japón, que ganó 1 y perdió 2. Por lo tanto, Panamá queda en primera posición. Hay que hacer la cuenta de los puntos, es un quilombo, pero bueno, hay que hacerlo. Y de esa manera Panamá se termina clasificando a las semifinales y veremos contra quién le va a tocar. No sé todavía si está listo o no el tema de las llaves, pero ya accedió a las semifinales, que es lo importante. Y como no, las semifinales las vivís acá por la pantalla de Suda. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.